pasado, de Menzies, ayer y hoy. Las ciencias exactas y las humanidades son distintas tendencias universitarias y uno puede elegir dónde se quiere colocar para estudiar. Si hablamos de ciencias exactas, encontramos a las matemáticas dentro de ellas. Si hablamos de humanidades, vamos a encontrar a la sociología como estudio de la sociedad, a la psicología como estudio de la persona. Y entonces, antes de decirle lo que le voy a contar, le pido que me interpreten, porque dar números sobre seres humanos no es ciencia exacta, es un horror. Porque cuando se contabilizan las personas como si fueran objetos, se ha perdido el sentido humano de la vida. Pero el modo indicativo que los científicos entienden es la ciencia exacta. Y a partir de esta disquisición, lo que ustedes van a escuchar son cifras. Pero piensen que cada número es un ser humano, una persona como usted. Y a partir de lo que va a escuchar, empieza a ponerse rojo, sienta una terrible sensación de impotencia y, ¿por qué no?, un sentido de culpa en una sociedad que no sabe resolver los problemas de tener uno de los países más ricos de la Tierra, por la naturaleza que tiene, y por sus administradores empobrecidos. Escuche con atención, pero repito, son números para que nos interpretemos todos, pero piensen que cada número que van a escuchar es una persona, un ser humano, o muchos seres humanos. A partir de esto, empezará usted a sentir un escalofrío y empezará a sentir impotencia si es que la parte humana supera a la científica. En la zona pampeana de la Argentina tenemos de 0 a 17 años 3.789.220 adolescentes y niños, o sea un 46.7% de personas en condición de pobreza. En Cuyo, de 0 a 17 años, 509.048, un 52.9% de la población. Todas las edades juntas dan 1.063.281 pobres, el 33.85% de la población de Cuyo. El noreste argentino tenemos que de 0 a 17 años hay 669 adolescentes y niños, 669.570, un 48% en pobreza. Y tenemos, de todas las edades, 1.682.539, un 31% de pobres. En la Patagonia, de 0 a 17 años, hay 239.844 personas, estos son niños y adolescentes, un 32.14%, y de la población total 564.322, un 23.50% de pobres. Estos datos, que son datos oficiales, indican que la población argentina tiene 13 millones de pobres. 13 millones de pobres. Y que entre niños y adolescentes, o sea, de 0 a 17 años, la totalidad de la población presenta 13.553.940 niños y adolescentes pobres. Repito, 13.557.940 niños y adolescentes pobres. Indigentes, es decir, prácticamente sin cubrir ninguna de las necesidades, ya no hablemos ni siquiera de las alimentarias, 1.309.206,
niños y adolescentes. Esto está demostrando que no solamente tenemos problemas con la realización de la sociedad en la actualidad, sino que lo más grave es que está hipotecado absolutamente el futuro nacional. No hay ninguna posibilidad que con estos números, con esta paupérrima situación de nuestra sociedad, nosotros podamos imaginar o pensar que nuestros nietos van a vivir en una sociedad mejor. No hay ninguna posibilidad, porque están mal alimentados, no tienen el cuidado necesario para su desarrollo, no tienen educación, no tienen salud y sus padres no tienen trabajo. ¿En qué momento se destrozó la sociedad argentina? ¿En qué instante ocurrió todo esto? Y seguramente cuando uno va hacia atrás, encontrará que aquel golpe financiado por Inglaterra de 1955 destrozó los únicos privilegiados, destrozó todo lo que se había hecho y además incluyó que los derechos de la ancianidad también caducaran, y entonces tenemos los dos extremos desprotegidos en la Argentina: la niñez, la adolescencia incluida, y la vejez, la tercera edad. Los que están en el medio, de los cuales trabaja una porción de la sociedad, deben mantener al resto. Pero además de mantener al resto, deben luchar en su propio individualismo en una sociedad que no se realiza, para no sucumbir y para que no le pase como ocurrió en la época de la Rúa, donde había carteles en las villas que decía bienvenido clase media. Estos números son atroces, impactantes, desgarradores. Son seres humanos argentinos, niños, tirados a la buena de Dios en la miseria y en la pobreza. Y si alguno está pensando la culpa es de los padres que traen hijos al mundo, no, la culpa no es de nadie que trae hijos al mundo, la culpa es de una sociedad que no da las condiciones para que esos hijos que nacen nazcan en un ambiente como el que corresponde. Digo esto porque me anticipo al pensamiento de alguno. Y parado frente a esta situación, el Papa argentino ha cambiado el rector de la UCA. Por primera vez en la historia va a haber un laico, porque se dio cuenta de que la situación ya es tan comprometedora para la Iglesia cuando abre la boca la UCA y da números, que entonces quiere que la responsabilidad sea de un rector laico. Por primera vez en la historia va a haber un laico frente a la Universidad Católica Argentina. El último informe del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA, reveló un incremento, durante el gobierno de Macri, del 2.1% de la pobreza infantil entre el 2016 y el 2017. Es decir, en un año de la política actual de este gobierno, creció la pobreza infantil 2.1,5%. Y es interesante que ustedes se ubiquen que detrás de un niño que sufre la falta de alimentación, la posibilidad de tener una vivienda digna o una buena educación, como decíamos antes, se esconden también problemas de vestimenta, problemas de salud, problemas de información, problemas de acceder al desarrollo cultural que tanta cáscara hacen algunos, o de tener ingreso a Internet para saber cómo anda el mundo de acuerdo a las tecnologías de punta. La deuda social, dice la Universidad Católica Argentina, refleja que entre el 2016 y el 2017 la pobreza infantil pasó del 60.4% al 62.5%, es decir, creció un 2.1%. Por supuesto que no es toda la pobreza achacable a este gobierno, pero con este gobierno se incrementó. Esto implica que hoy en la Argentina hay 8 millones de niños con algún tipo de privación en su vida diaria. Y entonces cuando todos los días vemos que un menor mata a alguien,
y no sabemos leer el campo social en que se desarrolla esa posibilidad, y no entendemos por qué pasa, preparémonos porque va a ser peor. La situación de los menores que van de 0 a 17 años se agravó el año pasado en toda la Argentina, y la tendencia indica que esto se mantendrá y que se va a agravar de acuerdo a la política económica del actual gobierno. No solamente se toman datos actualizados de la UCA, sino que es una muestra mucho más abarcativa del último trimestre del año 2017, donde se observa que la intensidad de privaciones en los menores llegó al 65%. O sea, aumentaron los pobres, aumentaron los indigentes, pero los que no entraron en esa categoría se privaron en un 65% y están a punto en la próxima de entrar. Para medir este impacto de la pobreza infantil, la UCA tomó una muestra multidimensional que no solamente evalúa la variable de siempre, sino otras variables del impacto de los niños. De esta forma se estima que en el tercer trimestre del 2017, 1 de cada 10 niños reside en hogares vulnerables en términos de acceso a los alimentos. 1 de cada 10 niños. El 10% entonces se desarrolla en hogares que no pueden garantizar su alimentación. Estamos hablando de cifras. Repito una vez más, son seres humanos. En el 2015 se registra una tendencia escalonada en el ascenso de esta variable. Esta vulnerabilidad, así se dice, en el campo alimentario, trepa al 18% de la infancia pobre en términos monetarios, y un 14% en la población que recibe asistencia económica por parte del Estado. Es decir, aquellos que tienen planes, subsidios y demás, hay un 14% que aumentó, el otro un 18%. En este sentido, los datos concretos recabados demuestran que un 10.4% de los niños en todo el país pasan hambre. En el país de la comida, el 10% de nuestra población infantil pasa hambre. Cuando se evaluó el derecho a la vivienda, el informe de la UCA, que depende del Vaticano, alertó que para el último trimestre del 2017, un 30.2% de niños adolescentes se encontraba en viviendas precarias en términos de los materiales de construcción. 32.2% se encuentran viviendo en situaciones que no son las adecuadas. Allí nacen, se desarrollan y después tienen que ser útiles para la sociedad. Haga usted su propia evaluación. Del 2010 al 2015 se registra el ascenso significativo, pero en los últimos 2 años se revirtió dicha tendencia. Se lo repito, antes de que gobernara Macri, del 2010 al 2015 se registraba un ascenso significativo para estos sectores. Desde que gobierna Macri se vino a pique, se vino abajo. Respecto al derecho a la estimulación en los primeros años de vida, de 0 a 3 años, y del derecho que estos chicos tienen que encontrar, se encuentran en situación vulnerable emocional e intelectual. Es decir, que de esos chicos que hablamos son vulnerables, o sea que no garantizan su desarrollo mental ni físico para un futuro. A la vez, de 4 a 17 años, se estima que el 19% de los chicos en el 2017 registra privaciones en el espacio de la educación. Repito, 19% de esa población tiene problemas educacionales. En el 2017 se registran privaciones en el espacio de la educación. Entre el 2010 y el 2014 se registraban progresos, sobre todo a nivel de las
privaciones moderadas relacionadas con respecto a las ofertas educativas. Pero a partir del 2015, el déficit educativo se mantuvo estable en torno a un 18 o 19%. Cuando se evalúan las profundas desigualdades sociales en términos de derecho a la información en la Argentina, se ven grandes brechas entre chicos pobres y aquellos que están bien económicamente. Y acá quiero decir algo más. Los paros de los docentes que trabajan en escuelas públicas, donde hay mucho menos posibilidades de que se cumpla el ciclo educativo, hace que la brecha entre aquellos que van a escuelas privadas y las que van a escuelas públicas se profundice. Es decir, que aquellos padres que pueden, por suerte, pagarle un estudio a sus hijos, tengan mayores posibilidades al egreso de que encuentre trabajo, un trabajo más acorde con lo que estudió, que aquellos que van al Estado porque carecen del ciclo lectivo como corresponde. ¿Está claro? De lo cual es cómplice los gobiernos de turno y los propios sindicatos docentes que no terminan nunca de abrochar un programa que contemple todas las necesidades. Estamos hablando en chicos de 4 a 17 años, que se estima que el 19% de esos chicos en el 2017 registra privaciones en el espacio de la educación. También en el 2017, la estimación de la UCA indica que el 19.5% de la población de niños y niñas adolescentes registra un déficit en términos de acceso a la tecnología de la información. Y escuchen esto, ¿no? De 12.691.048 chicos que hay en el país, la muestra alcanzó los aglomerados urbanos a 80.000 o más habitantes y se tomaron aproximadamente 5.860 casos por año, y la cantidad de niños relevados en 2017 fue de 5.455 chicos de 0 a 17 años. La extensión del sondeo abarcó el Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, también en Tucumán, Gran Mendoza, Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén, Plotier, Chipoleti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande. Dimensiones visibles de la pobreza infantil. El trabajo de investigación de la UCA contempla que, por otra parte, una novedad de los índices tradicionales que jamás se evalúan. De esta manera se considera dimensiones de inseguridad alimentaria medidas en la función de la ausencia de nutrientes esenciales en la dieta de los niños, como frutas, verduras, carnes y lácteos. También se miden dimensiones de la vestimenta y el calzado o las disparidades sociales en cuanto al desarrollo económico y social. Es decir, midieron también otras cosas, porque una cosa es que coma y otra cosa es que se alimente bien. En la Argentina hay un déficit de calzado adecuado en función de la talla. A la vez, el 20.2% de los menores de 0 a 17 años carece de una prenda de vestir nueva. En tanto, el 84.1% no presenta déficit en el consumo de verduras que no sean papas, mandiocas o choclo, y el 8.8% de los menores de 2 a 17 años no tiene déficit de consumo de lácteos. Solamente el 8% no tiene déficit de consumo de lácteos. O sea, el resto lo tiene. Miren, para no seguir amargándonos todos, me parece que son suficientes estas cifras. Entonces, en un gobierno donde los números no funcionan, pero la insensibilidad social avanza a pasos agigantados, en vísperas del 1 de mayo, en lugar de quejarse de todo esto, a la CGT se le ocurre invitar a Dilma Rousseff para internacionalizar el día del 1 de mayo, y a las 5 de la tarde mañana en la CGT van a hablar de Lula en lugar de hablar de Macri. Saque cuentas y piense cómo sigue la Argentina.